Continuamos con nuestro programa conociendo estos mecanismos alternativos de solución de conflictos como son la mediación, la conciliación y ahora la incorporación de otros mecanismos en materia penal como es el caso de la justicia restaurativa. Nos encontramos con la directora del Centro Estatal justamente de Justicia Alternativa que pertenece al Poder Judicial, la licenciada Norma González Míguez. Norma, nos comentabas sobre ciertos principios que orientan a la mediación y a la conciliación, que me parece que resultan muy interesantes porque cuando dos personas o más tienen un conflicto y buscan solucionarlo, bueno, piensan en ir a juicio, pero cuando se enteran ellas de que existen estos nuevos mecanismos, de pronto la pregunta es, bueno, ¿y cómo se conduce este director del procedimiento? ¿Cómo se conduce el mediador? ¿Cuáles son los principios que orientan y por qué se puede confiar en ellos para tener la certeza de que va a haber una solución, como bien comentabas, neutral, imparcial, confiable, confidencial, porque hay información que se va a verter ahí en este diálogo y a veces quien tiene un conflicto quisiera que un tercero pues no lo conociera o si lo conoce, que guardara absoluta reserva de ello. ¿Cuáles son estos principios y cómo garantizarle a las personas que tienen un conflicto que lo mismo va a ocurrir? Claro, mira, los principios, al igual que muchas otras situaciones en mecanismos alternativos de solución de controversias, en algunas leyes o bien la doctrina trata unos principios o trata otros principios, ¿no? En el estado de Guanajuato, por disposición legal, tenemos varios principios. Uno de ellos, y el básico de todo, y es universal de la aplicación de los mecanismos, es el de voluntariedad. Y de ahí parten otros, ¿no? Que es obviamente unos que les aplican a las partes y otros nos aplican a nosotros, ¿no? El de voluntariedad, obviamente a las partes y nosotros tenemos que observarlo. El de celeridad, porque obviamente lo que se busca con la aplicación de estos mecanismos o el uso de ellos es que los procedimientos sean ágiles, que no se entretenga a las personas o se hagan expedientes voluminosos o trámites eternos. La imparcialidad y la neutralidad que tienen que ver con nuestro actuar, ¿sí? Y que se transparentan a través de lo que ya comentábamos, ¿no? De dejar visible a través de participación de otros componentes que se está actuando de esa manera. ¿Sí? Otro de ellos es la confidencialidad, muy importante, que tú has comentado. Y esta confidencialidad se tiene que reservar, incluso así es el tratamiento que se le da aquí en el estado de Guanajuato como secreto profesional. Nosotros de todo lo que nos enteremos, pero aparte de lo que nos enteremos, también lo que obra físicamente en un expediente es secreto, tiene esa secrecía, ¿no? Precisamente por eso la importancia de tener espacios como estos, donde las personas que intervienen o que están en los conflictos pues no estén a vistas ni oídos de ninguna otra persona que venga aquí a estas oficinas, ¿no? Entonces que ellos lo puedan tratar en esa secrecía. La confidencialidad también tiene que ver con que nosotros no podamos participar como testigos, es decir, si el conflicto que se trae para tratar, para que nosotros intervengamos, se encuentra ya judicializado en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil o en materia penal, todo lo que se diga o documentos que se aporten no van a poder ser utilizados o no pueden ser utilizados como prueba en los procedimientos que se encuentren en trámite y suspendidos, aquí sí tengo que decir, suspendidos por virtud de la aplicación del mecanismo. Todo lo que aquí digan las partes, todos los documentos que se alleguen al procedimiento para precisamente destrabar los conflictos quedan en reserva. No pueden ser mencionados ni informados al juez que esté conociendo del asunto. Entonces es un derecho del que gozan por disposición legal. Nosotros no podemos hacer de conocimiento ni de terceros ni de autoridades estos datos que se nos aportan. Entonces por eso es muy importante ese principio que tú comentas de confidencialidad. Y bueno,
hay algunos otros como que se mencionan en otras materias. Por ejemplo, en la penal la ley nos impone como principio el de oralidad, cuando pues la oralidad, pues obviamente si estamos hablando de un diálogo, pues obviamente es la forma. Aunque aquí también hago una especial acotación en los procedimientos donde haya personas con discapacidad de lenguaje o presenten, hablen algún otro idioma, siempre deberán estar acompañadas de un intérprete, ¿sí? O traductor, sean extranjeras o presenten alguna discapacidad de lenguaje. Y aquí también agregando a la pregunta que tú me hacías, ¿quiénes más participan? Bueno, estos componentes también, los traductores y los intérpretes también participan para poder nosotros estar llevando los procesos de comunicación, porque realmente estos mecanismos pues se basan en el diálogo, en la comunicación, y obviamente tenemos que ser incluyentes, ¿no? Entonces aquí por eso tenemos que estar especializados, sensibilizados y capacitados para intervenir. Entonces estos son los principios básicamente, entre otros, ¿sí? En otros estados imponen otros, otras leyes imponen otros. Nosotros lo que hacemos es observar lo que nos dice en el estado de Guanajuato nuestra ley especial, y observar los que nos dicen los principios que nos mencionan las leyes nacionales para materia penal y adolescentes. Entonces estamos siempre siempre estamos actuando, nuestros facilitadores, nuestros mediadores siempre están actuando en dos pistas, ¿no? En la pista de las técnicas, las herramientas comunicacionales que deben desarrollar, pero también en las pistas de la legalidad, en la pista de la legalidad, y observar todos los principios que nos aplican en pues nuestras intervenciones, ¿no? En las diferentes materias. Entiendo entonces que lo que busca la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa es resolver el conflicto no solamente formal como lo hacen los jueces, sino entrar a la profundidad del conflicto de tal manera que las relaciones entre las personas se restablezcan y sea nuevamente armónica entre ellas. Así es, definitivamente. Incluso fíjate que nosotros, cuando estamos en nuestras intervenciones y de acuerdo a las técnicas o herramientas que se estén utilizando, sea en mediación, en conciliación, ahora en materia penal, círculos, encuentro víctima-ofensor, encuentro víctima adolescente, juntas restaurativas, nos damos cuenta en estas dinámicas de diálogo, de comunicación, que hay conflictos subyacentes que precisamente son los que están dando origen a los principales que los llevaron, es decir, causas de habituación a ciertas bebidas, sustancias, temperamento, cuestiones educativas que tienen que ver con la percepción de cómo nos percibimos como hombre o como mujer. Entonces ahí nosotros enlazamos a los intervinientes a otras instituciones que los puedan orientar, que los puedan sacar de estas dinámicas que ellos tienen para poder solventar de una mejor manera estos conflictos y llegar a restablecer. Por ejemplo, puedo poner como ejemplo en cuestiones familiares, que es muy común que uno de los padres tenga alguna habituación, alguna sustancia, ¿no? Y que no sea del grado que se considere ya, no sé, una enfermedad o habitual. Entonces se le vincula con un organismo, sea público, sea privado, en el que pueda tomar terapia, rehabilitación. O bien sí tiene que ver con cuestiones de empoderamiento de la mujer, de empoderamiento en la cuestión educativa, es decir, estas cuestiones de género o empoderamientos económicos. También se vincula con instancias correspondientes de gobierno, de asistencia social, DIF, para que a través de los programas que ellos aplican, las mujeres puedan tener una cuestión educativa, una cuestión de programas, entrar a programas económicos, y que las vaya haciendo visualizarse también ellas como un componente de su familia, de la comunidad, que puede aportar y que puede ella también hacerse de recursos para ya no tener una dependencia económica con su pareja o con su esposo, ¿no? Entonces vamos como haciendo que el conflicto
o la manera que ellos tenían de pensar o de estarse vinculando, vayan solventándose esas carencias o esas necesidades. No nos quedamos solamente en el acuerdo, sino también tratamos de componer o recomponer algunas cosas a través de estos convenios y de estas vinculaciones también con otras instituciones. Y para eso, pues tenemos un programa que se llama Redes Interinstitucionales, que tenemos ya establecidos convenios de colaboración con el IMUJ, con el INGUDIS, con algunas asociaciones del orden privado que dan asesorías en materia terapéutica, DIF municipales, es decir, todos aquellos órganos de gobierno que puedan apoyar de alguna manera a las personas que intervienen en nuestros procedimientos para superar aquellas cuestiones que estén originando el conflicto, ¿no? Claro, las personas tienen mayor libertad para poderse expresar de manera abierta y puntualizar todo aquello que les inquieta, les incomoda, les duele y que fue el origen del conflicto, identificar las causas y buscar las soluciones. Así es. Con la ventaja de que estos procedimientos son más rápidos que los juicios. Así es. Sí, estamos hablando, por ejemplo, en materia familiar. Por ejemplo, nuestras conciliaciones de ir de una demanda a término de juicio, a una sentencia, estamos hablando que si pasan a las etapas previas de conciliación que están diseñadas para, nuestro código de procedimientos establece que puede realizarse la conciliación incluso hasta en cualquier etapa del procedimiento, incluso en segunda instancia, ¿no? Entonces las partes pueden intervenir antes de la audiencia preliminar o antes de la de juicio para poder dialogar y llegar a un acuerdo sobre sus pretensiones, sobre la acción o las pretensiones sobre las cuales están basando su conflicto, su litigio ya judicializado, ¿no? Entonces, la mayoría de los asuntos se están resolviendo actualmente aproximadamente una hora y media. Excelente. Y dan cuenta al juez de familia, quien únicamente ratifican ante las partes esos convenios y bueno, él los eleva a categoría de cosa juzgada, ¿no? Siempre y cuando obviamente no se haya contravenido alguna disposición legal o algunas otras cuestiones que él vea que puedan ir en contra de los intereses. Si me das oportunidad, sí. Voy a hacer una breve pausa y regresamos. Claro que sí. Nos encontramos en el espacio de tus derechos. Regresamos en un segundo.